Romanos capítulo 3, y vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Si usted no tiene Biblia, a nosotros nos encantaría regalarle una Biblia. Solamente levante su mano y uno de nuestros sugieres van a pasar donde quiera que usted se encuentre y ahí le van a entregar una Biblia. Esa se la regalamos, usted la puede llevar a su casa para que usted tenga acceso a la palabra de Dios. Pongámonos de pie, si usted puede hacerlo, en el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 26. Es la base bíblica que voy a tomar el día de hoy. Lo tenemos, hermanos. Y si no está en la pantalla, usted lo puede leer juntamente conmigo. Sígalo con su vista, por favor. Dice el versículo 21 de esta manera: pero ahora, está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No borre su Biblia, no la cierre, déjela ahí abierta, porque no nos vamos a mover de este versículo. Permítame hacer una oración. Señor, esta mañana quiero ponerme en tus manos y quiero pedir, Señor, que a través de tu Espíritu Santo me uses como una herramienta, por favor, Padre, para bendecir a tu pueblo. El estudiar tu palabra, el preparar este sermón, Señor, ya fue de bendición a mi vida, y permite, Señor, que así como me ministraste, podamos ministrar a tu iglesia el día de hoy. Señor, en tus manos me pongo, te pido perdón por mis faltas, mis pecados, te pido perdón, Padre, por las cosas que probablemente no hice, pero te doy gracias por la bendición que tú me has dado y la oportunidad que me has dado de servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Hoy en la mañana fue un día especial. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que nos está visitando. Mari Carmen se llama. Mari Carmen viene con un deseo de servir al Señor, y simplemente viene y dice: yo no sé, yo quiero servir a Dios, yo vengo a esta iglesia para ver cómo yo puedo servir al Señor. Tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio de Jesucristo, y ella hizo una decisión por recibir a Cristo como Salvador, así que nos da gozo que esté aquí. ¿Dónde está Mari Carmen? Levanta la mano, ¿dónde está? Aquí está, ponte de pie, mi hermana, por favor. Bienvenida a la familia del Señor, Mari Carmen. Bienvenida. Y todos los que nos están visitando son bienvenidos también el día de hoy. Puede tomar asiento. Hermanos, hoy es el tercer sermón y desafortunadamente termino el tema de la redención, porque vamos a entrar con el tema de la iglesia, qué es la iglesia y cómo está formada la iglesia. Pero este es un tema maravilloso, cuando los 3 domingos que hemos estado hablando sobre la redención. Y dijimos que la redención no era otra cosa más que significaba rescatar, redimir del cautiverio mediante el pago de un rescate. Si bien hemos definido la redención, en el primer sermón hablamos de un cordón donde la redención estaba en el corazón de Dios hasta que Jesucristo viniera, y luego la semana pasada vimos en el momento en que empezaba la redención. La redención empieza precisamente en el momento en que Jesucristo dijo: consumado es, pagado está. Ahí empieza la redención. O sea, en ese momento en adelante ya podíamos nosotros ser redimidos, rescatados de la condenación del pecado en el infierno y el perdón de nuestros pecados, para poder tener la seguridad de la vida eterna. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy me gustaría hablar sobre cuáles son los efectos e implicaciones de la redención. ¿Cuáles son los efectos? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Sería si queremos contestar esa pregunta de una manera sencilla, ¿de qué me sirve ser redimido? ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo al ser redimido con la sangre de Jesucristo? Bueno, hoy, si usted me permite, vamos a abordar cuando menos 5 verdades de la salvación. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, pensamos, mire, puede pasarnos lo que le pasó a un hombre que todo su sueño era subirse a un crucero. Él soñaba con que un día él se iba a ir en uno de esos barcotes
botes grandotes que son los cruceros, y él soñaba y que iba a ir a ese crucero. Hizo ahorros y hizo todo lo que él pudo para comprar el boleto e ir a un crucero. Cuando subió al crucero, él llevaba varias maletas, pero también llevaba una hielera con mucho pan, salchichas, esas salchichas para hot dogs, y llevaba jamón, llevaba todo para hacer sándwiches. Y él se subió a su camarote que le asignaron y él estaba ahí. Él andaba disfrutando durante todo el día de los beneficios del crucero, pero cuando se trataba la hora de cenar o la hora de desayunar o la hora de comer, él se iba a su camarote, se encerraba en su camarote y él preparaba ahí unos sándwiches y comía sándwich y tomaba del agua que había ahí en el camarote. Hasta que platicando él con otro compañero que se conoció ahí en el crucero, le dijo: ¿y qué haces dónde estás yendo a comer? Y dice: no, yo me meto a mi camarote y ahí me como unos sándwiches. Y le dice: ¿por qué haces eso? Bueno, pues es que nada más tenía dinero para pagar el boleto para entrar, para venir al crucero, pero no tenía dinero para comprar la comida en los restaurantes del crucero. Y si usted ha ido al crucero sabe de qué estoy hablando. Entonces el compañero le dice: no, espérate, cuando tú compraste el boleto para subirte a este barco de crucero, iba incluida la alimentación, iba incluido el alimento a cualquier hora que tú quieras comer. Los restaurantes están abiertos y tú puedes comer lo que tú quieras aquí, es gratis y ya está incluido en el beneficio que tú recibiste al comprar el boleto. Él no lo sabía y por no saberlo estaba perdiendo la bendición comiendo sándwiches fríos en su cuarto. Y muchas veces, hermanos, nosotros creemos que recibir a Cristo como Salvador es nada más para que me salve de la condenación del infierno, y eso es todo. Pero no, hay más. Hay más, hermanos. Y hoy quiero decirle, hermanos, cuando menos 5 cosas que nosotros recibimos de pilón por haber recibido a Cristo. ¿Sí sabe qué es pilón, verdad? ¿No sabe qué es pilón? Déjeme digo de qué es de pilón, porque a lo mejor tienen como la otra palabra que dije hace tiempo, ¿verdad? Y no quiero volver a meterme en ese problema. ¿Qué es pilón? Vea este video para que usted vea lo que significa pilón. Para los mexicanos lo entendemos, pero probablemente no todos lo entienden. Sí lo tenemos. El pilón es esa cantidad extra que muchas veces los vendedores dan a los consumidores para que estos regresen en el futuro y sigan consumiendo con ellos. Por ejemplo, el fin de semana fui a comprar 1 kilo de tomates y me dieron 5 de pilón. ¿Y a ti, alguna vez te han dado algo de pilón? Para los mexicanos, pilón es cuando tú compras algo y te dan pilón, te dan de más, te dan algo gratis. A mí me gustaba mucho ir al mercado con mis padres, porque una vez que compraban toda la despensa de la semana, el dueño de la tienda o del supermercado sacaba unas bolsitas que traía dulces, traía cacahuates, traía una naranja y nos las daba de pilón, en agradecimiento por la compra que estaban haciendo. Ese es el pilón, viene extra de lo que uno está haciendo. El día de hoy vamos nosotros a ver cuando menos 5 regalos que vienen de pilón, que vienen gratis, que vienen extra por haber recibido a Cristo como Salvador, y vamos a sacarlo de estas palabras que nosotros vemos en este versículo, en estos versículos que tomé como base. ¿Qué gano? ¿Cuál es la bendición que recibo aparte de haber recibido a Cristo como Salvador y recibir la salvación de mi vida? ¿Cuáles son los beneficios que yo recibo? En primer lugar, en estos versículos que tomé como base, dice la palabra de Dios en este versículo. Estábamos leyendo, empecé a leer desde el versículo 21 y lo voy a volver a leer para poder resaltar estas palabras importantes. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21, pero ahora, o sea, después, a pesar de todo, en la situación en la que estábamos, ahora, de hoy en adelante, dice el apóstol Pablo, hay algo nuevo, algo diferente. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de que la gente buscaba la salvación, buscaba el perdón de sus pecados, buscaba el ser redimido de sus pecados a través de los actos de la ley, de portarse bien, y que no lo podían lograr, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la gracia de Dios. O sea, cuando Dios vio que el pueblo y la gente no podía cumplir la ley, sino que seguía pecando y seguía cometiendo errores, dice la Biblia, se manifestó la gracia de Dios. Dios, de una manera maravillosa, implementó su gracia, su justicia. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 21 que se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios?
Dios, la implementación de las reglas para satisfacer una demanda. Esa es la justicia. La justicia es lo que se tiene que hacer para poder lograr un producto, un objetivo. Por lo tanto, dice la Biblia, si el hombre no puede lograr el objetivo, el producto del perdón de sus pecados, Dios implementó su justicia. Dios dijo, de esta manera entonces lo vamos a hacer. Él implementó el plan de la redención para que el hombre lo que no puede lograr a través de la ley y de sus actos y de portarse bien, lo va a poder lograr. Por eso dice Pablo en este versículo, pero ahora, o sea, ahora está en novedad, pero ahora lo puede lograr a través de la justicia de Dios. Dios ha implementado un programa nuevo para que podamos nosotros recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es? Dice el versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ¿se acuerdan el hilito rojo? Desde el inicio de Génesis, los profetas empezaron a testificar durante todos los periodos del tiempo en el Antiguo Testamento, que un día vendría el tiempo en que Dios iba a implementar la redención a través de su enviado, de su Mesías, de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el versículo 21 aquí, dice, y testificada por la ley y por los profetas. Dice el versículo 22, entonces esa justicia, ese plan de Dios, versículo 22, dice, la justicia de Dios se manifestó por medio, ya no de las obras, ya no de la ley, sino dice por medio de la fe en Cristo Jesús. Una vez que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, recibimos la redención de nuestros pecados. Dice el versículo 22, para todos los que creen en Él. Ahora no hay que obedecer la ley, no hay que hacer sacrificios en el templo, no hay que hacer ningún tipo de rito religioso para recibir el perdón de pecados, sino solamente depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, según el versículo 22. Dice, pero no hay, dice, porque no hay diferencia. O sea, para poder obedecer a Jesucristo necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocer su ley. No hay diferencia, dice el versículo 22. Luego, en el versículo 23 habla de nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que el versículo 23 está diciendo es que por la justicia, por la implementación de la ley, no se pudieron salvar nadie, porque todos pecaron. Y como todos pecaron, nadie puede decir, yo soy lo suficientemente bueno para poder recibir la salvación de mi alma. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los que pecaron necesitan recibir la justificación, la justicia de Dios. Todos los que pecaron necesitan recibir el perdón de sus pecados. Todos los que pecaron necesitan pagar por el castigo que merecen por haber pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, el versículo 23 dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados del camino hacia Dios, de la protección, del cuidado de Dios. El pecado, dice la Biblia, ha hecho una división entre Dios y los hombres. El pecado te impide tener una relación con el Señor. El pecado te impide tener la seguridad de la vida eterna. El pecado te separa de Dios, y como eres eterno, tu alma o va al cielo o va al infierno. Y si no va al cielo porque tienes pecado, entonces tú vas camino al infierno. Por eso necesitamos un Salvador, alguien que nos salve de ir en camino al infierno y recibir la redención, volvernos a comprar para poder entonces ponernos en camino al cielo en la presencia de Dios. Por eso el versículo 23 dice, todos los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña entonces en este versículo 24, dice, entonces, siendo justificados, y esa es la primera palabra que quiero resaltar el día de hoy, la palabra justificación. ¿Qué es la justificación? Mire, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea que el primer pilón que recibimos, escúcheme, el primer pilón que recibimos después de haber recibido a Cristo como Salvador y de recibir el perdón de nuestros pecados, de recibir la redención de nuestros pecados, dice aquí la Biblia, en ese momento de pilón,
algo nuevo, algo extra. Aparte de la salvación, recibimos la justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Qué significa la palabra justificación? La justificación es un acto de gracia. Es un acto de gracia donde Dios se encarga de declararnos justos a cada uno de nosotros, declararnos justos al pecador por medio de la fe en Jesucristo. O sea que en el versículo 23 dice que yo soy merecedor por el pecado del castigo de Dios. Y si la gracia, la justicia de Dios se manifiesta en mí, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Si la justicia de Dios se manifiesta en base a mis pecados, a mis acciones, la justicia de Dios me aniquila. Y la justicia de Dios me lleva a la condenación, lo lleva a usted a la condenación. Pero si usted viene y pone su fe en el Señor Jesucristo y recibe a Cristo como Salvador, no únicamente Cristo lo salva de la condenación del infierno, pero dice la Biblia aquí en el versículo 24 que Dios le da de pilón, o sea, Dios le da gratis la justificación, lo presenta justo delante de Dios. Entonces Dios ya no lo va a ver a usted como una persona pecadora. No importa qué pecado usted haya cometido, por muy grande que sea tu pecado, mi Señor Jesucristo es más grande que cualquier pecado cometido. Él te ama y Él puede limpiar tu maldad, limpiar tus pecados, si tú permites que Cristo te limpie de toda maldad. La sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, por eso. ¿Qué quiere decir eso, la justificación? La justificación entonces es que ya Dios no te mira a ti como pecador, como perverso, sino Dios te mira a través del sacrificio que Jesucristo hizo, y Dios te mira a través de Jesucristo y te mira sin pecado. Dice la Biblia, el que no conoció pecado, Cristo no tuvo ni un solo pecado, y como tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, tu fe en el Señor Jesucristo, has puesto tu vida en las manos del Señor Jesucristo, Cristo te presenta delante de Dios, y Dios te mira a ti a través de su Hijo Jesucristo y te mira justo. La justificación viene como algo extra de la salvación, porque ya Dios no te mira como pecador, Dios ya no te mira como alguien que merece el castigo, Dios te merece como una persona justa, sin pecado, sin maldad, porque Cristo pagó el castigo de tus pecados. Dice la Biblia, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por su llaga, dice la Biblia, fuimos nosotros curados. Dele un aplauso al Señor por la justificación que Dios nos ha dado. Pero no únicamente la justificación, pero también viene, dice la palabra de Dios aquí, si usted lo sigue leyendo, dice el versículo 24, siendo justificados, el primer pilón, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 25, a quien Dios, o sea, está hablando de Jesucristo, dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Esta es otra palabra rara. ¿Qué es la propiciación? Ya vimos una palabra rara que es la justificación. Ahora vamos a ver qué es la propiciación. Porque, hermanos, la propiciación es otro regalo que Dios nos ha dado. Es otro pilón, es algo extra que viene cuando recibimos a Cristo como Salvador. Pero a lo mejor nos está pasando lo que ese hombre que iba en el barco, en el crucero. Él no sabe las bendiciones que trae el haberse subido a ese barco y no las está disfrutando. Y a veces, por no conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que se llama teología, por no conocer la teología bíblica, por no conocer qué enseña la Biblia, no estamos disfrutando de etapas que Jesucristo quiere que nosotros lo conozcamos. Por eso es importante, dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice la Biblia, y ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, es pan de vida, dice la palabra de Dios. En ella podemos encontrar respuestas a cualquier situación que estamos buscando y enfrentando en nuestra vida. Vengamos a la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestro pan de vida. Lámpara es en mis pies tu palabra, dice la Biblia, y lumbrera mi camino. Cristo quiere que nosotros le conozcamos a través del estudio de la palabra. Amén, hermanos.
Pero bueno, le reburujé mucho como Cantinflas y no dije nada. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la propiciación entonces? Porque en el versículo 25 dice que Dios, dice a quién, está hablando de Jesucristo, dice Dios puso a Cristo como propiciación. O sea, Cristo ocupó lugar de la propiciación. ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? Levante la mano quien no entiende antes de que yo lo explique. Muy bien, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Bueno, ahí les quiere decir que vamos a aprender algo el día de hoy. Eso es bueno. ¿Qué es la propiciación? La propiciación, hermanos, según el versículo 25, no es otra cosa más que es Dios a través de Jesucristo en la cruz. O sea, Dios pone a Jesucristo en la cruz, o Cristo viene y Cristo se pone en la cruz. Entonces, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz apacigua la propia ira, enojo, coraje contra el pecado y establece una situación favorable hacia los pecadores. Esa es la propiciación. La propiciación es que Dios dice: estoy enojado por el pecado, estoy molesto, y mi dictamen de justicia es que la paga del pecado, o sea, la muerte. La ira de Dios está sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios está enojado, está molesto por el pecado y por las decisiones que el pecador está haciendo. Y está esperando que ese pecador venga a sus manos para entonces manifestar toda su ira sobre el pecador por desobediente. Entonces, el pecador, usted y yo estábamos, o si no tiene a Cristo, está en una situación peligrosa. Pero Dios implementa su justicia, la justicia de Dios, porque le ama. Entonces envía a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios envía a su Hijo unigénito para que Cristo, el único Hijo de Jesucristo, de Dios, muriera en la cruz. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, entonces el sacrificio que Jesucristo hace, Dios lo recibe como propiciación. Ahí le va. La ira de Dios se calma. Es como cuando usted está a punto de golpear y a punto de enojarse y alguien le dice: espérate, cuenta hasta 10. Y usted está bien molesto y se pone así rojo y cachetón. A mí nomás me falta lo rojo, pero usted se pone rojo y cachetón de tanto coraje que está a punto de explotar por el coraje que usted tiene. Y alguien le dice: espérate, respira profundo y cuenta hasta 10. Y usted empieza a alimentar, a oxigenar su cerebro, y poco a poco su ira se baja. Y una vez que se baja su ira, ya usted puede pensar mejor, usted puede accionar mejor, usted puede tomar mejores decisiones. Dice la Biblia que Dios está así, molesto, enojado, para dejar caer toda su ira sobre el pecado y el pecador. Pero el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros es propiciación. Ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz baja la ira de Dios. Esa es la propiciación. Es cuando la ira se baja, cuando el coraje se calma. Cristo hizo posible que el coraje de Dios por haber pecado, por habernos alejado de Él, por haberlo desobedecido, Cristo hizo posible en la cruz, derramando su sangre preciosa, que la ira de Dios ya no más esté sobre nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nos ha salvado del castigo del pecado, porque ahora está paz con Dios. Estamos en paz para con el Señor Jesucristo, para con Dios, por el sacrificio de propiciación que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Venga conmigo a Romanos capítulo 5. Ahí está en la pantalla también, del versículo 8 en adelante, porque vamos a ver otras dos palabras más. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8, de esta manera: mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Versículo 9 dice:
Pues mucho más, estando ya justificados por su gracia, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Muy bien, ya fuimos justificados, fuimos presentados justos delante de Dios. Pero según estos versículos, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, la ira de Dios se transforma a través de la propiciación en amor. Miren lo que es el versículo 8. Mas Dios muestra no su ira sobre nosotros, sino que a través del sacrificio de Jesucristo, Dios muestra su amor para con nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros. A pesar de que merecíamos todo el castigo de Dios, que merecíamos toda la ira de Dios, dice la Biblia en versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, a pesar del pecado, a pesar de que lo merecíamos el castigo de Él, dice la Biblia aquí, Cristo murió por. La palabra por es una palabra que dice en lugar de. En el lugar de. Cristo murió en tu lugar para que la ira de Dios se convierta en paz. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ira se convierte en paz, en gozo. Eso, hermanos, viene como resultado de la salvación. Pero en el versículo 9, dice aquí en Romanos 5:9, dice, pero mucho más, o sea, a pesar de la salvación que nos dio, a pesar de la redención que nos dio, a pesar de la justificación que nos dio, a pesar de la propiciación que nos da el Señor Jesucristo, dice el versículo 9, pero es mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice la Biblia, seremos salvos de la ira. Salvos, por eso necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Porque, mire, mi abuela se cayó y se quebró hace muchos años su ¿cómo se llama esta pieza? Su cadera. No sé cómo se llama, pero bien que la agarró, ¿verdad? Se quebró su cadera hace muchos años mi abuela. Entonces no podía caminar. Entonces ella caminaba con un bastón. Y un bastón, usted conoce los bastones, estoy hablando allá en México. Y mi abuela era, acá no van a decir nada, pero mi abuela era mala. Era una abuela mala. Entonces nos pegaba, nos regañaba y nos tenían a mira siempre y todo lo que hacíamos siempre nos pegaba. Y yo me portaba muy bien siempre, yo no sé por qué me pegaba, ¿verdad? Yeah, right, dice mi esposa. Pero déjenle platico algo de mi abuela. Mi abuela siempre estaba sentada en un sillón, pero para entrar y salir a la casa teníamos que pasar donde estaba la abuela. Teníamos que pasar, ella tenía muy bien medida el brazo a la pared. Entonces teníamos que pasar enfrente de ella y con su bastón y lo largo de su brazo, cada vez que pasábamos y nos portaba mal, nos daba un cariñito y nos pegaba. Cuando nos portábamos mal y sabíamos que la abuela nos iba a pegar, estábamos nada más cuidando a ver a qué hora se dormía la abuela, porque sabíamos que la ira de la abuela, el enojo de la abuela era tanto que nomás nos tenía en la mira a ver a qué horas pasábamos ahí por ese pasillo, el zaguán le llamábamos, a ver a qué horas pasaba yo por el zaguán para descargar su ira sobre nosotros. Entonces no nos estaba golpeando, pero la ira la tenía controlada, y en cuanto nos veía soltaba la ira sobre nosotros. Eso es lo que la Biblia dice aquí. La Biblia dice que los que no tienen a Cristo como Salvador, la ira de Dios está controlada, esperando para que usted se presente ante el juicio de Dios. Entonces Él va a descargar toda su ira para toda impiedad e injusticia de los hombres. No porque Dios lo odia, sino porque usted merece el castigo de Dios por su pecado y por desobedecerle. Por eso dice la palabra de Dios aquí que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto es el juicio. Todos, dice la Biblia, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos tenemos que ir ante ese tribunal, porque si somos culpables, ahí la ira de Dios se va a manifestar sobre nuestra culpabilidad. Si somos justificados, presentados justos a través de Jesucristo, el perdón de Dios y el amor de Dios se manifiesta sobre todos aquellos que se presentan en el juicio final, en el gran trono blanco, limpiados por la sangre de Jesucristo. Por eso el versículo 9, te explico todo eso para explicarle el versículo 9. El versículo 9 dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Por eso la Biblia dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si tienes a Cristo como Salvador, no tengas miedo, acércate confiadamente al Señor. Y si mueres y vas a la presencia, vas a la eternidad, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y dice la Biblia, ahí en ese juicio vas a encontrar oportuno socorro. Amén. Esa es la salvación. Y por último, ya vimos la redención, ya vimos la justificación, ya vimos la propiciación, ya vimos la salvación. Ahora vamos a ver el último pilón, el último regalo que viene en la Biblia. Dice el versículo 10, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice la Biblia ahí? La reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? En consejería, para los que no saben, a mí me gusta la consejería. En consejería matrimonial, siempre hablamos que cuando llegamos al tema de la reconciliación es uno de los momentos más bellos, porque ya cuando llevamos a la consejería, a esa pareja, a la reconciliación, quiere decir que entonces van a empezar a disfrutar una nueva etapa en sus vidas, algo nuevo. No puede ser lo mismo. Si hay reconciliación, no pueden seguir igual. La reconciliación trae un cambio completo de 180 grados. Por lo tanto, en el versículo 10 en adelante vemos el quinto pilón que quiero resaltar el día de hoy. El quinto regalo extra que viene cuando recibimos a Cristo como Salvador. ¿Cuál es? Dice la Biblia que recibimos la reconciliación. La reconciliación. Cuando nosotros somos reconciliados con Cristo, es que Cristo entonces es conciliar, significa traer dos partes que se han separado y traerlas y ponerlas juntas. Mire, es algo así, hermano. La reconciliación es que estas partes tienen solamente la figura de esta parte y esta parte tiene la figura de esta parte. Y no puede reconciliarse así, no puede reconciliarse así. Tiene que haber una disponibilidad de las dos partes para poder entrar en una conciliación de esas dos partes que fueron quebradas y volver a ser una sola parte. Dice la Biblia que cuando Cristo nos hizo así, unidos, una sola parte. Pero el pecado hizo una separación. Entonces, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nos reconcilió, o sea, trajo las dos partes nuevamente y las puso juntas, Dios y nosotros, y ahora somos una sola persona en Cristo Jesús. Dice el versículo 10, pero si siendo enemigos, o sea, cuando nos alejamos de Dios, que no merecíamos nada, Dios nos amó tanto que nos reconcilió con Dios, consigo mismo, a través de su Hijo Jesucristo. Cristo hizo posible que nosotros podamos reconciliarnos con Dios.